Muy buenas tardes, bienvenidos a Meyer Lab Radio y en esta edición de día viernes 5 de julio estamos felices de compartir una edición más. Ana Betina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas tardes a toda la audiencia también, hoy con frío. Sí, frío y va a bajar más aún la temperatura, hay que cuidarse. El fin de semana, sí. Así mismo. Contanos, Aníbal, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es la fertilidad y qué hacer si tarda en llegar ese sueño de ser padre. Es muy importante. Para esto nos acompaña la doctora Angélica Sarmiento, ginecóloga especializada en fertilidad. Hablaremos sobre causas, tratamientos y consejos. Sobre todo queremos escuchar los consejos de ella. Así es, muy buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ana Betina, buenas tardes, Aníbal, toda la audiencia. Feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir un tema que me apasiona. Así es, un tema muy lindo de verdad, porque el tema es que la gente se casa o viven juntos, ¿verdad? O como decidan, pero llega un momento en que quieren ser padres, ¿verdad? Ese momento tan lindo que es poder tomar una decisión tan importante y que a veces inclusive asusta y da miedo, ¿verdad? Sí, sobre todo hoy en día, ¿no es cierto?, que nos está costando un poco tomar decisiones que impliquen la vida entera, ¿no? Tomar decisiones que van a tener consecuencias para toda la vida. Nos da un poquito de susto. Y sí, porque es una responsabilidad para toda la vida. Yo tengo 4, imagínate lo que Pero es felicitaciones, eso. Qué maravilla, Ana Betina, Sí, te felicito, una familia hermosa. Gracias a Dios que tuviste tener 4 hijos. Realmente gracias a Dios, así mismo es. Doctora, para empezar ya a hablar del tema. Sí. Entiendo que el tema fertilidad involucra a las dos personas, tanto al hombre como a la mujer. Exactamente. O sea, cualquiera de los dos puede tener algún tipo de problema para llegar a eso. Y como dijimos antes, ¿verdad? Este famoso, la gente se cae y dice, bueno, ¿y para cuándo ahora el bebé? Primero, ¿cuándo se van a casar? Después, ¿cuándo viene el primer bebé? Bueno, ¿qué puede hacer una pareja que quiere saber si son fértiles? ¿Qué es lo primero que podrían hacer al tener en cuenta esta decisión? Bueno, realmente la fertilidad es algo de ambos, entonces no se puede tener un diagnóstico de infertilidad de una de las dos personas. La fertilidad es algo de ambos, entonces solamente cuando están juntos y cuando buscan el embarazo y viene o no viene el bebé se puede decir que son fértiles o infértiles. O sea, salvo casos extremos, ¿no es cierto?, de una patología en la cual, por decir, haya una malformación uterina y la mujer no tenga trompas, no tenga útero, o que el hombre tenga una azoospermia completa. O sea, eso sí se puede hacer un diagnóstico previo, antes que se casen o antes de que busquen embarazo. Pero la mayoría de las cosas son patologías o situaciones que se ponen de manifiesto cuando la pareja empieza a buscar el embarazo. Entonces, realmente lo primero es empezar a buscar, y si el bebé tarda en llegar, entonces ahí sí. La definición actual de infertilidad es cuando una pareja, sin utilizar ningún método de planificación familiar que evite el embarazo, tardan más de un año sin embarazarse, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, si la pareja sabe un método de planificación familiar en el cual la mujer puede identificar con certeza los días fértiles y la pareja durante 6 meses seguidos tiene contacto genital en días fértiles y no logra el embarazo, ya con 6 meses podemos decir que están teniendo un problema de fertilidad y ya empezar los estudios de ambos. ¿Se puede, doctora, enumerar, digamos, o por lo menos mencionar esas causas más importantes de infertilidad, tanto en el hombre como en la mujer? Sí, por supuesto. En la mujer, la causa más importante de infertilidad, que está asociada con más del 74% de los casos, es la endometriosis. Y en el hombre, el varicocele. Está perfectamente determinado y son dos tipos de patologías que requieren tratamiento quirúrgico, ambos. ¿Podemos desmenuzar un poquito esos cuadros? Sí, por supuesto. A ver, nosotros tenemos las mujeres, los órganos sexuales son el útero, que es como una pera, pero mirando para abajo. Ese es más o menos el tamaño que tiene el útero. Otra forma que yo les suelo decir a las pacientes es que se miren el dorso de la mano, y más o menos el tamaño del dorso de la mano de cada mujer es el tamaño de su útero. Ya. Entonces, de cada extremo superior del útero sale una trompa. La trompa es muy finita y tiene como la forma de una trompeta. Más cerca del útero es más finita, más cerca del ovario, que está en el otro extremo, es más amplia. En el extremo que se une al útero, el diámetro interno de la trompa es muy similar a un pelo. Para que se den una idea de lo angosto que es lo que se llama el ostium,
que es el lugar donde se unen el útero con cada trompa. Y de ahí en adelante la trompa se va abriendo a modo de trompeta y termina en lo que se llama fimbrias, que está cerca del ovario. Cada mujer tiene un útero, 2 trompas y 2 ovarios. Eso es lo normal. Dentro del útero, ¿sí? El útero es muscular, el músculo liso, es una cavidad muscular, y dentro de esa cavidad todos los meses se forma un tejido que se llama endometrio, que significa adentro del útero. Sí. Y la verdad que el cuerpo es una maravilla, es una cosa fantástica. Entonces, cada mes, cuando la mujer empieza a menstruar, ese es el momento que inicia su ciclo menstrual. Cuando comienza el ciclo menstrual, ¿no es cierto?, en el cerebro se produce una hormona que se llama folículo estimulante. Esa hormona estimula los folículos. Claro. Los folículos son como casitas que están adentro de los ovarios. Cuando una nena empieza a menstruar, alrededor entre los 12, 17 años, que es en realidad un promedio de 12, pero entre los 9 y 17 años las mujeres pueden empezar a menstruar. Cuando una nena empieza a menstruar, tiene aproximadamente 380.000 folículos en cada ovario. O sea, imagínense lo pequeños que son los folículos, sí, que el ovario tiene como un tamaño de una aceituna mediana y dentro de eso caben 380.000 folículos en cada ovario. Entonces, cada mes esa hormona cerebral actúa sobre el ovario y le dice a los folículos que empiezan a crecer. Esos folículos empiezan a crecer en número más o menos alrededor de 6, 7, 8 en cada ovario, y adentro del folículo están los óvulos. Cada óvulo tiene su propia casita que se llama folículo. Entonces los folículos empiezan a crecer. A medida que ese folículo crece, produce una hormona que se llama estradiol o estrógeno. Es la hormona principal en la mujer. Y esa hormona va subiendo el nivel en sangre y a medida que sube tiene efectos en todo el organismo. En la memoria, en el cerebro, en la forma de ver las cosas, en la piel, en el pelo, en el carácter. Sí. También principalmente tiene que ver con las glándulas mamarias, que todos los meses se preparan para un posible embarazo, con el útero, que todos los meses se prepara para un posible embarazo, con las venas, con el corazón, con todo, ¿no? Entonces, adentro del útero es el lugar como que más sagrado, en donde se va a preparar el lugar perfecto, como un colchoncito, donde va a tener que venir a implantarse el embrión en el caso de que se produzca un embarazo. Entonces, cada mes ese endometrio empieza a crecer paulatinamente hasta que alrededor del momento de la ovulación tiene más o menos 1 centímetro de grosor, ¿no? Esperando al bebé por si acaso llegue un bebé. Entonces, coincide, ¿sí?, el momento en que el estradiol está en su pico, en su apogeo, con el momento ya preovulatorio. El folículo está grande, ya está listo como para lanzar el óvulo. Entonces, en ese momento sube otra hormona en el cerebro que se llama LH o luteinizante. La luteinizante actúa sobre el folículo, hace que explote el folículo a manera de un volcán, que sale así el folículo. Se rompe el folículo, sale el óvulo rodeado de como su cohorte, que se llama membrana pelúcida, ¿no? O sea, espectacular todo. Sale, pero sale a la cavidad pélvica y tiene que ser absorbido por la trompa. Sale ahí en medio de los intestinos el óvulo. Sí. Entonces, es una cosa maravillosa porque adentro de las trompas, cada célula del recubrimiento interno de la trompa tiene unos pelitos, ¿sí? Tienen como unos pelitos que se mueven todos sincronizadamente de afuera hacia adentro, haciendo que se genere una corriente de líquido intracelular que va de afuera hacia adentro. Entonces sirve como una aspiradora. Entonces la trompa aspira el óvulo. ¿Sí? Aspira el óvulo, entonces el óvulo entra adentro de la trompa. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, por ese estrógeno alto, hay otros estímulos, digamos, en la mujer, que hace que por una parte la mujer esté sumamente abierta a tener noches románticas con su marido. Y por otra parte, también a nivel del cuello del útero se produce una sustancia que se llama hidrogel, o es muy similar al moco, ¿sí? Y ese moco es el encargado de
preparar y capacitar a los espermatozoides para que puedan ingresar adentro del útero y puedan atravesar todo el útero, nadar contracorriente hasta el tercio externo de la trompa y en ese tercio externo de la trompa encontrarse con el óvulo y el mejor entre 80 millones de espermatozoides es el que logra fecundar al un óvulo que produjo la mujer. ¿Cómo es que entra uno solo o a veces entran dos? Entran muchos al útero, pero al óvulo uno solo. ¿Por qué? Porque es realmente fantástico. Qué maravilloso el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, el cuerpo de las mujeres. Es maravilloso. Es increíble. Es fantástico.com luego. Entonces. Parece una película, doctora. Sí. Yo veo todo así como en 3D. No, y vos me haces ver, porque yo también me imagino todo, te cuento. Nos estamos imaginando. Entonces, el espermatozoide es muy pequeñito, muy pequeñito. Imagínense que, por ejemplo, en 1 mililitro de semen entran, lo normal es que hayan aproximadamente 20 millones de espermatozoides en 1 centímetro cúbico de semen. Y en una eyaculación hay como 4 o 5, exactamente, sino un poco más mililitros. O pueden sea, haber en una eyaculación más. Entre 2 y 5 mililitros es lo normal, sí. Con que hayan 2 es suficiente, 2 mililitros, pero entre 2 y 5 es lo normal, entonces podemos tener entre 20 y 100 millones de espermatozoides por eyaculación. Pero el cuello del útero es el encargado de filtrar. Entonces, para comenzar, les cuento que dentro de todos los espermatozoides que se producen, vamos a suponer del 100% del espermatozoide, ¿saben cuántos son normales? O sea, morfológicamente normales, que tienen una forma normal. 4%. 4%. O sea, lo normal es que solamente 4% de los espermatozoides sean de forma normal. ¿Normal a qué se refiere? Que tengan la cabeza, el cuello y la cola normales. Aparte la movilidad, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro. Entonces, ese hidrogel que se produce a nivel del cuello del útero tiene múltiples funciones con respecto al espermatozoide, ¿no? Entonces, vamos a retroceder un poco. Sí. En el cuerpo del hombre, los espermatozoides se producen en los testículos. Los testículos constan de numerosos tubos, es como un tubo enrollado, que se llaman túbulos seminíferos. Ahí se producen los espermatozoides, de los espermatozoides del testículo pasan al epidídimo, que es otra vez un tubo enrollado. Cuando salen del epidídimo, pasan al conducto deferente. Ahí recién. Del conducto deferente suben dentro del cuerpo del hombre, bajan a través de la próstata, pasan por un conducto donde desembocan las vesículas seminales y las glándulas de Cooper, y recién de ahí pasan por la uretra y llegan hasta la glándula pineal, que es la que va a depositar esos espermatozoides en el cuerpo de la mujer. Entonces, los pobres espermatozoides, imagínense todo el camino que tienen que recorrer. Pasan por todo el testículo, todos los epidídimos, conducto deferente para arriba, conducto deferente para abajo, uretra. En el momento que están depositados en el cuerpo de la mujer, están pilaí total. O sea, totalmente sin energía. Ya no tienen más ni un poquito de energía para moverse. Y tienen que nadar contracorriente, porque les conté antes que la corriente va de afuera de la trompa hacia adentro del útero. Entonces, el moco cervical o hidrogel que se produce a nivel del cuello del útero tiene fructosa. Es un hidrogel rico en alta fructosa. Entonces, llegan los espermatozoides, entran adentro del hidrogel y recargan las pilas. Entonces, de estar totalmente pila ahí, la fructosa recarga de energía las mitocondrias del cuello y de la cola del útero, entonces ellas están listos. Pero no solamente eso. El pH vaginal normal es ácido, porque acuérdense que es un camino o una vía de ingreso hacia el cuerpo de la mujer. De cualquier microorganismo. De cualquier microorganismo. Entonces, así como nosotros, por ejemplo, en el estómago tenemos un jugo superácido, entonces si nosotros comemos un pedazo de, no sé, verdura, fruta, chipa, lo que sea, que tenga hongos, virus, bacterias, llegan ese jugo de ácido del estómago y muere todo.
De la misma manera, en la vagina hay unas bacterias buenas, las bacterias buenas, que son los lactobacilos, que producen una secreción súper ácida en la vagina. Entonces, cualquier bicho que ande por ahí cerca, que estaba en la zona de la materia fecal, la zona de la orina, lo que sea, muere por el pH vaginal. Pero los pobres espermatozoides también mueren con el pH vaginal, salvo que haya el hidrogel del moco en el cuello del útero. Entonces, ese hidrogel es alcalino, es altamente alcalino. Entonces, cuando los espermatozoides son depositados allí, se meten rápidamente dentro del hidrogel y pueden sobrevivir, porque si no el pH los mata, ipso facto. Entonces, el hidrogel del cuello del útero, en primer lugar, les alimenta, les da pila. En segundo lugar, les mantiene el pH. En tercer lugar, eso que nosotros miramos y parece un gel, parece como algo retonto, como un moco que parece una nada, si nosotros lo miramos con un microscopio electrónico de barrido, vemos que tiene una estructura tridimensional que es como un panal de abejas. Tiene canales, y esos canales son más o menos con una estructura tal que solamente los espermatozoides que son morfológicamente normales, que tienen la cabeza alineada con el cuello alineado con la cola, pueden meterse dentro de esos canales y nadar hacia arriba del útero. Ese es el primer filtro. Ese es el primer filtro. Mira. Entonces, además, ese hidrogel que es producido en el cuello del útero conduce a los espermatozoides a los que se llaman criptas cervicales. Las criptas cervicales son como un spa para los espermatozoides. Entonces, ¿qué pasa? El óvulo es una célula hipercompleja, es una célula espectacular, ¿no? El óvulo tiene todo, pero vive solamente alrededor de 16 horas. Máximo 24 horas es lo que vive un óvulo. Entonces, si nosotros dependiéramos de la vida del óvulo para la supervivencia de la especie humana, estaríamos en el horno. Porque justo tendríamos que tener relaciones dentro de esas 16 o 24 horas que justo está vivo el óvulo. Muy limitante. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza, que en su gran sabiduría, ¿sí?, sabe qué hacer, creó el moco cervical. Entonces, el moco tiene las criptas son el spa. Entonces, si hay moco cervical, los espermatozoides entran en el cuello del útero, van hasta las criptas y felices de la vida pueden vivir incluso hasta 7 días. Felices, esperando al óvulo. Gracias, o sea, no le afecta ahí la acidez de no, porque ya están, ya pasó todo eso. Ya atravesaron la vagina, ya no están en la vagina, están en el cuello del útero, en las criptas cervicales. Qué perfecto que es nuestro cuerpo. Es maravilloso. Perfecta la naturaleza, increíble. Es maravilloso. Increíble. Entonces, ahí los espermatozoides están en su spa, están alimentaditos, están con pH ideal, están con temperatura ideal, tienen todo. Entonces van subiendo como por oleadas, ¿sí? Dijimos que habían millones de espermatozoides. Entonces van subiendo como por oleadas y van subiendo hacia la derecha y hacia la izquierda, porque ellos realmente no saben de cuál de los dos lados está el óvulo. Sí, están buscando. Están buscando. Van unos para acá, unos para allá, y así cada uno cierto número de horas van hacia un lado, hacia el otro, y el elegido, encuentra el óvulo y ahí se produce la unión del óvulo con el espermatozoide. Pero realmente lo que se unen son las membranas de ambos y es como que se abre una brecha que deja pasar solo el núcleo del espermatozoide al interior del óvulo. No es solo que el núcleo, no el... entra todo, solo entra el núcleo, solo entra la cromatina, solo entra el ADN del varón. Entonces, una vez que entra el núcleo, ya tenemos una célula que tenía los 23 cromosomas de la mujer, entran los 23 cromosomas del varón, se cierra otra vez la membrana y ahí ya empieza la división de esa célula que ahora ya tiene 23 pares de cromosomas, ya empieza a dividirse inmediatamente, 2 células, 4 células y tenemos el embrión. Y ya hay vida desde ese momento. Desde el momento que se une el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo dentro de esa célula que es el óvulo, ya tenemos un embrión unicelular que tiene vida. Y no solamente tiene vida, o sea, sabemos que tiene vida porque se autodivide y se autodesarrolla.
Sí, pero doctora, hasta ahí llegamos un perfecto. ratito, ¿sí? Hasta que empieza la vida y llegamos y te parece encantó. que nos vamos a un Una corte. película hasta acá, ¿eh? Así mismo. Vamos a un cortecito que tenemos que hacer el corte y estamos de vuelta enseguida hablando de este tema tan interesante y apasionante. Espectacular. Seguimos compartiendo Meyer Lab Radio a través de las 680 Radio Cáritas y por supuesto a través de las redes sociales también. Estamos aguardando sus consultas en el Facebook, en el Instagram, @meyerlab.pi y pueden hacer sus comentarios y consultas. Hoy es el tema de la fertilidad, Ana Betina. Así mismo. Bueno, recién tuvimos una consulta, doctora. Dice qué hacer en el caso de los óvulos en la premenopausia, que no es nuestro tema, pero no sé si querés responder. Bueno, realmente el periodo de la premenopausia es un periodo así como la adolescencia, podríamos decir, no son etapas de la vida y en esa etapa de la vida hay muchísimos cambios que tal vez podríamos tratarlo en otro programa sí. Con muchísimo gusto. Claro. Así es. Sí. Bueno, continuamos. Llegamos a la vida, doctora. Después continuemos con nuestro tema de fertilidad, ¿verdad? O los posibles casos de infertilidad. Ok, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, en el momento que se unen el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Tenemos una célula que tiene 23 pares de cromosomas, o sea que serían 46 cromosomas. Si nosotros analizamos esos cromosomas, son humanos. Entonces, tenemos un ser que se automultiplica, se autodivide, por lo tanto es ser vivo y tiene cromosomas humanos, por lo tanto es un ser humano. No se puede negar, digamos, que el embrión unicelular ya es un ser humano, por lo tanto es una persona, ¿no? Sí. Entonces, lo normal es que dos personas que tienen relaciones sexuales en los días fértiles de la mujer logren el embarazo en aproximadamente 6 meses si es que tienen relaciones en los días fértiles. Ya. Y si tienen relaciones en forma así, sin saber cuál es el día fértil o infértil de la mujer, bueno, se supone que en 1 año ya tienen que lograr el embarazo, ¿no? Entonces, si el embarazo no llega, ahí tenemos que empezar a evaluar un cierto número de cosas. Entonces, lo que es muy importante es analizar la anatomía de todos los órganos reproductivos de la mujer, la anatomía de los órganos reproductivos del varón, y dentro de la mujer es muy importante analizar el hidrogel del moco, del cuello, porque ese es la llave de la fertilidad, es un punto central. Una mujer puede tener óvulos hermosos, perfectos y ovular todos los meses. El hombre puede tener una cantidad de espermatozoides maravillosa, pero si no existe el hidrogel que le permita a los espermatozoides entrar adentro del útero de la mujer, no va a poder haber embarazo. Doctora, ¿y cuál es el estudio para el hidrogel? Entonces, ¿sería un análisis físico? No, la mujer puede aprender, ¿no es cierto?, a hacer el automonitoreo de los biomarcadores de la fertilidad, dentro de los cuales el hidrogel es el principal, ¿sí? Nosotros utilizamos dentro de lo que es la naprotechnology, que es la rama de la ginecología a la cual yo me dedico, nosotros utilizamos para la medición de los biomarcadores el modelo Creighton, que fue desarrollado en la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska, pero hay también otros métodos que sirven para evaluar, ¿no? Yeah. Pero bueno, esto sería lo principal, ¿no? Evaluar la anatomía del aparato reproductor femenino, masculino, y que exista el hidrogel. Eso sería como lo principal. Yeah. Dentro de las causas de infertilidad de la mujer, la principal por lejos es la endometriosis. Entonces, ya expliqué lo que es el endometrio. Sí. El endometrio es un tejido maravilloso que se forma todos los meses adentro del útero de la mujer para esperar la llegada del embrión. El embrión tiene que llegar y el embrión se autoimplanta. El embrión tiene como unos pseudópodos que le permiten infiltrarse adentro del endometrio de la mujer, atravesar, digamos, la barrera de la membrana del endometrio hasta llegar a un vaso sanguíneo para empezar a alimentarse de la sangre materna, ¿no es cierto?, de todos los nutrientes, oxígeno, etcétera, formando lo que sería después su futura placenta. Entonces, todos los tejidos, todos nuestros tejidos tienen células que reparan esos tejidos cuando hay algún problema, ¿no? Por ejemplo, si vos te
rascás así la piel, ¿sí? Vas a ver que abajo de tus uñas queda un poquitito de piel, pero no es que te queda un hueco en la piel. ¿Por qué? Porque esa piel es continuamente regenerada por células pluripotenciales que forman nueva piel. Sí. Cada tejido tiene que formar sus propias células. O sea, la piel tiene que formar piel, el útero tiene que formar útero, el ovario tiene que formar ovario. Pero por algún motivo que todavía no está 100% clarificado, pero después podemos comentar algunos estudios muy interesantes que ya van hablando y mostrando las causas de este problema. Por un, digamos, error, podríamos decir, células, por ejemplo, del ovario empiezan a producir endometrio. Entonces se forma endometrio en el ovario o se forma endometrio en el tejido que recubre por fuera la trompa o se forma endometrio arriba del intestino o se forma endometrio arriba del útero pero por fuera o arriba de la vejiga o arriba de los intestinos o arriba del hígado o incluso en los pulmones o en el cerebro. O sea, es un tejido anormal que es endometrio, pero que está en un lugar donde no tiene que estar. Okay. Y el endometrio tiene la característica de que crece con el estradiol. O sea, habíamos dicho que cuando comienza el ciclo, se produce la hormona folículo estimulante, la folículo estimulante hace que crezca el folículo va produciendo cantidades crecientes y que van en aumento de estradiol, y el estradiol estimula al endometrio para que crezca y se haga gordo y rico en vasos sanguíneos y en alimento para recibir al embrión. Pero ¿qué pasa? Cuando hay células de endometrio en otra parte, ese estradiol o estrógeno también le hace crecer a ese endometrio afuera. Y eso es lo que se llama endometriosis. Ya. Es una patología en la cual nosotros tenemos tejido endometrial afuera del útero. ¿Y qué? ¿Eso cómo se soluciona, doctora? ¿Es quirúrgico también? Es quirúrgico, es de tratamiento quirúrgico. Y voy a explicar por qué. El endometrio tiene un ciclo, ¿sí? El endometrio crece, está en su apogeo, digamos, en el momento en que tendría que producirse la implantación, que es aproximadamente 7 a 10 días posterior a la ovulación. Y si no hay un embarazo, la progesterona, que es la hormona que hace madurar y crecer el endometrio, y se llama por eso progesterona, porque es la hormona progestación, la progesterona baja, y cuando llega a 0, ese endometrio se desprende del útero y cae afuera del útero, a través del cuello del útero y la vagina, y es lo que nosotros llamamos menstruación. Sí. Pero cuando bajan los niveles de progesterona, ese endometrio que se formó afuera del útero, en el ovario o en la trompa o en la vejiga o en el intestino, también se desprende y se cae. Solamente que no tiene a dónde irse porque no está en comunicación con la vagina, que es el lugar por donde puede salir afuera del cuerpo. Entonces van quedando como bolsitas de células muertas. Y entonces el sistema inmunológico de la mujer detecta. Acá hay células muertitas en un lugar donde no tienen que haber. Y el sistema inmunológico ataca. ¿Cuál es el primer nivel de ataque? Son los glóbulos blancos, que forman la famosa pus. Que si nosotros tenemos una infección en la piel, la típico, se te infecta, una celulitis, bueno, tipo. Eso es lo primero, los glóbulos blancos. Pero los glóbulos blancos es como que no logran solucionar el problema. Porque todos los meses se vuelve a formar endometrio, todos los meses vuelve a morir el endometrio, todos los meses se va agrandando esa bolsita de células muertas. Entonces el sistema inmunológico manda su segundo nivel de ataque, que serían ya los macrófagos, que son el típico Pac-Man. Los que tenemos nuestra edad, alguna vez jugamos al Pac-Man, ¿no? Que es tipo ese que viene y trata de comerse, de englobar ese tejido anormal, trata de comérselo, pero nuevamente no lo logra porque todos los meses se vuelve a producir. Entonces el sistema inmunológico manda la tercera línea ya de ataque, que serían los francotiradores. ¿Sí? Entonces esos francotiradores se llaman natural killers, asesinos naturales, y los asesinos naturales producen lo que se llaman citoquinas que son como minas
que matan. Entonces, ¿qué pasa? Las pobres células que están alrededor, de repente se ven atacadas por las citoquinas. Entonces, los natural killers matan, así tiran sus balines, digamos, así, como un francotirador, así, a todo lo que está alrededor. Entonces, le tira al ovario, le tira a la trompa, le tira al útero. Entonces, el pobre espermatozoide estaba viniendo. Efecto muere, colateral. ¿sí? El óvulo está saliendo del ovario, está ovulando, muerta. Es como que si estuviéramos en medio de la guerra entre Irán e Israel, ¿no es cierto? Y el francotirador sale y mata, y no le mata solamente, ¿no es cierto?, a los del Hamas, sino también a los civiles que andan por ahí. Sí, a todo lo que se cruza. A todos los que se cruza. Y para colmo de males, las trompas absorben. Entonces las trompas son capaces de absorber las citoquinas, y si en algún caso llegó a producirse la unión de óvulo con espermatozoide y estaba el embrioncito yendo hacia el útero o incluso ya en el útero, llegan las citoquinas, ¿sí? Y se produce un aborto espontáneo. Ahí justamente está. Dice, otra consulta, abortos espontáneos, ¿tiene que ver con esto? Tiene que ver. Entonces, la endometriosis generalmente produce infertilidad, pero también puede producir abortos espontáneos, sobre todo en las primeras semanas del embarazo. Algún caso excepcional, ¿no es cierto? Un bebé puede llegar a término con una paciente con endometriosis, pero es súper, hiper excepcional. Bueno, pero si se hace el tratamiento quirúrgico que hablamos, sí hay posibilidades, sí, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es entrar, nosotros sugerimos siempre una cirugía videolaparoscópica diagnóstica que te permite entrar dentro del abdomen de la mujer con mucho aumento, porque se ve con la cámara, con mucho aumento, y revisamos milímetro a milímetro el útero, por detrás, por delante, un costado, del otro costado, las trompas, los ovarios, los intestinos, la zona del apéndice, abajo del hígado, el diafragma, se revisa la vejiga, se revisa todo. Y cualquier puntito de endometriosis que se encuentra, hay que hacer un tratamiento destructivo local que se llama electrofulguración, con un tipo de energía especial que se llama energía bipolar, que mata solamente el tejido de la endometriosis, que es lo anormal, podríamos decir, pero es más simple. Energía bipolar, y mata la célula anormal, pero no lastima el tejido que está por debajo. Entonces yo mato la endometriosis que está por encima de la vejiga, pero no lastimo la vejiga. Mato la célula que está encima del ovario, pero no el ovario, y así sucesivamente. Doctora, tenemos algunas consultitas que te quiero comentar de la audiencia. Sí, perfecto. Una oyente pregunta, ¿qué hacer cuando el moco es poca cantidad? ¿Y cómo detectar también? Exactamente. Sí, porque yo te iba a pedir que expliques en realidad qué es naprotecnología un poquitito, y a ver de qué se trata y todo lo que enseñan con eso. No sé si tiene que ver con este tema del moco justamente. Sí, tiene todo que ver. Bueno, entonces, naprotecnología, viene la palabra de natural, procreación. Y es la tecnología diagnóstica y terapéutica para lograr la procreación natural. Entonces, lo primero en la naprotecnología es hacer un diagnóstico de las causas por las cuales la pareja no está logrando el embarazo. Para ello, lo primero es hacer una historia clínica súper detallada, tanto del hombre como de la mujer. Generalmente, en la gran mayoría de los casos, no es que hayan así una causa gigantesca, única en uno de los dos, sino que hay muchas pequeñas cosas en ambos. Sí. Entonces, hay que identificar cada uno de esos obstáculos y tratar cada uno de esos obstáculos. Por ejemplo, puede ser que la mujer tenga endometriosis, eso es grave, digamos, y hay que tratarlo quirúrgicamente. Desde el ciclo siguiente a que se trata la endometriosis, la mujer ya puede empezar a buscar embarazo. Eso es rápido, doctora, sí. el procedimiento. Sí, se hace, o sea, en el mismo procedimiento quirúrgico se hace una cirugía videolaparoscópica diagnóstica y al mismo tiempo ya terapéutica.
Ah, qué genial. Ya se trata en el momento. Me gusta eso, me gusta. El mes que viene ya te embarazas, ya está. La cuestión. Y el mes siguiente, ya incluso tenemos muchos casos en que se embarazan el mes siguiente. Nosotros, yo hice una estadística que presenté en el Congreso de Naprotechnology de la Argentina, que fue en Córdoba el año pasado, y nosotros vimos que el 80% de las mujeres que se embarazaron en el primer año después de la cirugía. Ajá, en el primer año, o sea, y de hecho si tarda más de 2 años ya hay que volver a evaluar, hacer lo que se llama un second look, porque a veces puede ser que haya quedado alguna pequeña lesión, que haya crecido o que hayan lesiones nuevas. Ya. Pero bueno, entonces, una cosa, por ejemplo, puede ser la endometriosis, pero además puede ser que la mujer esté teniendo anticuerpos antitiroideos. Entonces hay que tratar la parte tiroidea. Además, puede ser que la mujer tenga o bajo peso o demasiado exceso de peso. Entonces tiene que tratar de tener también un peso normal. Además, puede ser que, por ejemplo, el hombre tenga varicocele, que es la causa principal de infertilidad en el hombre. Eso explicarnos un chiquitito así en qué consiste. Okay. Bueno, así rápidamente para entendernos. Son varices en los testículos. Muy simple, o sea, hay personas que tienen como una tendencia un poco genética y un poco también por las actividades que realizan a tener varices, que son dilataciones de las venas normales. Esas varices pueden ser en las piernas, ¿no es cierto?, que se operan, se pueden tratar. Puede ser, por ejemplo, en la zona perianal, que se llaman hemorroides, que producen dificultades gastrointestinales, o pueden ser en los testículos, que en ese caso se llama varicocele. ¿Qué hace el varicocele? Lo que hace el varicocele es aumentar la temperatura local en el testículo. Y de hecho, los testículos son órganos que cuelgan por debajo del cuerpo del hombre, porque para sobrevivir los espermatozoides requieren una temperatura 1 a 2 grados menor a la temperatura del resto del cuerpo. Si hace demasiado calor, cuelga más. Cuelga más. Tiene un músculo que está en la mitad entre el testículo y el cuerpo del hombre, que si hace calor, se dilata, entonces el testículo baja y se aleja del cuerpo. Y si hace frío, se contrae, entonces el testículo se acerca al cuerpo. Siempre tratando de equilibrar la temperatura. Tiene que mantenerse habitualmente alrededor de 1 grado y pico menos que el resto del cuerpo del hombre. Por eso, a veces... Para que no mueran los espermatozoides. Para que no mueran los espermatozoides. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay hombres que tienen malos hábitos, en el sentido de que, por ejemplo, usan ropa interior muy apretada de lycra. Y eso hace que se mantenga el testículo demasiado cerca del cuerpo, con una temperatura muy elevada. Y pobre los espermatozoides. Y los espermatozoides se mueren. Entonces, a veces, la única intervención que se requiere para lograr la fertilidad es usar ropa interior de algodón holgada y floja. Eso nomás. Bien holgada. Eso nomás. A veces eso nomás. ¿Sí? Ya. Bueno, y con el varicocele, no, o sea, ¿son directamente infértiles o hay casos en los que igual pueden...? Hay casos en que igual pueden lograr la fertilidad, pero depende del grado de varicocele. ¿Sí? ¿Se opera también eso? Se opera. Sí. El varicocele se opera, sí, y tiene muy buenos resultados generalmente. O sea, es una dilatación venosa y esa dilatación hace que haya mayor temperatura, entonces, digamos, ese es el problema, digamos. Y el aumento de temperatura altera la forma de los espermatozoides que estábamos hablando. Entonces, en vez de tener un 4% de normales, que es lo normal, tiene 1 o 0. Claro. Entonces, una vez que se hace la cirugía, también rápidamente mejora. Aparte, el varicocele en algunos hombres es unilateral, en algunos es bilateral. Yeah. Pero puede ser que el hombre, además del varicocele, fume. Y si fuma, la nicotina y el alquitrán alteran mucho la producción espermática. Entonces tiene que dejar de fumar. Sí. ¿Estas varices también son obstructivas o no? Hablaste de muchas tema tuberías. De temperatura, es la temperatura nada más. La temperatura. O sea, la vena no está en el mitad del camino, digamos. O sea, el problema es temperatura. Doctora, y en el caso de azoospermia que dijiste al comienzo del programa. Sí. Entonces, la azoospermia es un caso en el cual no hay espermatozoides en el semen. Entonces, en ese caso hay que averiguar las causas de la azoospermia. La azoospermia ¿Pero es lo que se puede revertir o no? Y depende de la causa. Si
Por ejemplo, el problema está en que hay una obstrucción a nivel de la próstata o a nivel del conducto deferente. Entonces se puede desobstruir y se puede, digamos, revertir. Pero en algunos casos el problema es que el hombre no produce espermatozoides. Eso ya es otra cosa, y eso puede ser porque las células que se llaman espermatogonias, que son las que dan origen a los espermatozoides, no se formaron ya en la etapa embrionaria, ¿sí? Por un problema, obviamente. O puede ser, por ejemplo, que ese hombre haya tenido una infección, la típica paperas, parotiditis, que es viral, y que además de producir la infección en la glándula parótida que está en el cuello, ese virus muchas veces, si la parotiditis no se cura rápido y a tiempo, se hace sistémico, pasa a todo el organismo, y dentro del testículo puede producir una orquitis. Y si la orquitis es grave, produce la muerte de las espermatogonias y entonces produce una infertilidad secundaria. Doctora, te cuento que estamos llegando al final del programa, pero yo no... ¡Qué rápido! Apasionante está esto. Sí, así es que, bueno, no, lo que te quería comentar es que como hablaste de todo lo de naprotecnología y todo eso, entonces comentarnos un poquitito en el caso de las personas que estén interesadas en tener un bebé, en buscar, en que ya están en el tiempo o se pasaron un poquito del tiempo, ¿verdad? Comentarnos un poquitito las opciones que pueden tener y qué es lo que pueden ir haciendo, ¿verdad? Con este tema del control natural de la mujer y cómo ir conociéndose, esta parte que implica lo que vos haces. Bueno, eso es lo que me gustaría que expliques, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros recomendamos a las parejas es, en primer lugar, ¿no es cierto? O sea, hacer algo sería dos caminos paralelos. Por una parte, ambos hacerse los estudios para ver que anatómicamente y funcionalmente esté todo bien, porque acá tenemos que ver también, o sea, a veces la azoospermia, como me preguntaste, puede deberse a un problema hormonal. Hay una hormona, por ejemplo, que se llama prolactina, que es una hormona que en la mujer se produce principalmente cuando la mujer da de mamar, entonces hace que se produzca más cantidad de leche y al mismo tiempo inhibe la ovulación, porque el cuerpo de la mujer es hiper sabio. Entonces, si un bebé mama mucho y hay mucho nivel de prolactina, el cuerpo interpreta que ese bebé es pequeño, entonces no conviene que esa mujer se embarace pronto. Entonces la prolactina inhibe. Eso es si le das de mamar siempre, ¿verdad? Bueno, o sea, los primeros 56 días pospartos, en los primeros 56 días posparto hasta ahora no se detectó ningún embarazo. Después la mujer ya puede volver a ovular. Es como que el cuerpo siempre intenta volver a ovular rápido, porque el cuerpo está preparado como para la reproducción y siempre está queriendo subir sus niveles y bailar, digamos, ¿no? Bueno. Pero depende, porque hay algunas mujeres que dan de mamar una vez al día y hasta los 2 años del bebé no vuelven a ovular. Hay mujeres que tienen que dejar de dar de mamar para volver a ovular si quieren volver a embarazarse. Bueno, pero volviendo para atrás. Entonces, el embarazo, ¿sí? Tiene que buscarse evaluando a ambos, que las hormonas de ambos estén bien. Esa hormona prolactina en el hombre, si está aumentada, produce también azoospermia. O sea, altera la producción de los espermatozoides. E incluso algo tan simple que parecería que no tiene nada que ver, como la celiaquía en el hombre, afecta la producción espermática si no está tratada, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación exhaustiva de ambos, del hombre y de la mujer, ¿no es cierto?, para ver que todos los órganos, o sea, anatómicamente y funcionalmente, los dos estén bien. Pero al mismo tiempo nosotros recomendamos a la mujer que aprenda un método para seguir a evaluar los biomarcadores de fertilidad, y por supuesto que yo recomiendo el modelo Creighton. Nosotros tenemos una página web. Que también sirve para el control de la natalidad, ¿verdad? O sea, el modelo Creighton le permite a la mujer identificar con certeza sus días fértiles. Entonces, si yo elijo tener contacto genital los días fértiles, estoy teniendo una conducta tendiente a lograr el embarazo. Si yo tengo contacto genital solamente los días infértiles, entonces estoy teniendo una conducta tendiente a evitar el embarazo. Eso ya depende de la pareja, de cada persona, ¿sí? Entonces, si una persona viene y te dice, yo estoy tratando de evitar el embarazo, pero vos mirás
sus biomarcadores y ves en las planillas, porque nosotros nos manejamos con planillas en donde las parejas anotan los biomarcadores. Eso se les enseña, doctora, a la pareja y a la mujer cómo controlar. Es algo fácil porque no sé si es tan fácil. Es muy fácil, pero requiere voluntad y constancia, ¿sí? Requiere voluntad y constancia, como la dieta. Yo siempre comparo la fertilidad con la dieta. Me encanta comparar con la dieta. Porque ya viste que tengo 4 hijos. Bueno, por ejemplo, yo te digo, es muy fácil saber lo que engorda. Yo sé que el dulce de leche engorda, el helado engorda, la torta engorda, la chipa en vellú, pastel mandí, todo, yo sé que todo eso engorda. Ahora, teniendo todo eso delante mío, decidir no comerlo, ya es otra cosa. ¿No? Sí. Entonces, saber qué día es fértil es muy fácil. Ahora, decidir el día fértil no tener contacto genital es otra historia. Entonces, pasa por un autocontrol de las emociones, de las decisiones, tener decisiones en pareja. Eso, en pareja. A ver, fácil es súper fácil. Detectar los días fértiles, saber cuáles son los días fértiles. Es tan fácil como saber que el dulce de leche engorda, el helado engorda. Sí. Ahora, la conducta ya es otra cosa. ¿Sí? El autocontrol es otra cosa. En pareja. En pareja, por supuesto. Sí. Por supuesto. Entonces, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario en el cual también dentro de lo que es este equipo están las instructoras del modelo Creighton, que las instructoras hacen un seguimiento personalizado a cada mujer o pareja. Si es una mujer soltera que está viniendo para conocer su ciclo, se va sola, o si es soltera y está pensando en casarse dentro de un tiempo y quiere conocer sus días fértiles e infértiles para planificación familiar, viene sola. O si está casada y quiere o buscar embarazo o evitar embarazo, puede venir con el marido y se hace un seguimiento de cada persona o de cada pareja a través de sesiones individuales que duran cada sesión aproximadamente 2 horas y al principio las sesiones son cada 15 días, después se van espaciando cada 1 mes, 3 meses, etcétera, ¿no? Entonces, eso es para aprender el modelo Creighton, que sirve para determinar los días fértiles e infértiles y para determinar también los biomarcadores de la fertilidad de la mujer, que a mí como médico de Naprotechnology me permiten identificar los síntomas anormales. Porque a través de esas planillas del modelo Creighton, yo puedo evaluar lo que se llama, por ejemplo, score de moco cervical, y a mí me muestra si el score del moco de esa paciente es normal o anormal. El score normal, digamos, es de 9.1 a 16. Si una mujer tiene un score de moco cervical de 9 o menos, tiene muy pocas chances de lograr el embarazo. Y el score de moco cervical reducido se relaciona en primer lugar con la endometriosis, en segundo lugar con la endosalpingiosis, en tercer lugar con las adherencias pélvicas. Entonces, yo a través de la planilla del modelo Creighton puedo identificar ese biomarcador, por ejemplo, de moco cervical, score de moco cervical, y decirle a la paciente cómo seguir, ¿sí? Okay. Después hay drogas, por ejemplo, que la gente a veces consume y que no sabe que puede disminuir el moco. Por ejemplo, la vitamina C disminuye el moco cervical. Los antialérgicos, así como disminuyen el moco de la nariz, disminuyen la vitamina C, que es tan importante. Los antialérgicos también disminuyen el moco cervical, por ejemplo. Bueno, ahora sí, te cuento que llegamos al final del programa. Súper interesante, doctora Angélica, un gusto haberte conocido. Igualmente. Y apasionante, de verdad, la forma en la que transmitís. Yo creo que a la audiencia le habrá llegado así como a nosotros nos llegó, que nos encantó. Muchísimas gracias, les quiero agradecer a Ana Betina, Aníbal, Meyer Lab, todos, realmente les agradezco muchísimo, también Radio Caritas. Para mí un placer. Sí, y nosotros queremos tenerte de vuelta, porque nos quedamos cortísimos, hay mucho más que hablar de todo esto. Con mucho gusto, a mí me encanta, soy una apasionada de lo que hago. Se nota, doctora. Cuando quieran vuelvo. Así mismo. Bueno, entonces llegamos al final del programa de hoy, pero con un tema muy interesante que esperamos que algo haya quedado a la audiencia, ¿verdad? Creo que es, por lo menos la doctora nos mostró un camino para todas estas parejas que quieren empezar y tomar la decisión de hacer una vida, que como yo digo, a veces es hacer toda una vida, una persona, ¿verdad? Sí. Algo tan importante. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctora, gracias a ustedes, un abrazo grande a cada uno de los teleaudientes. Y nosotros, Aníbal, nos vemos de vuelta el próximo viernes
viernes a las Así 15 mismo. horas, aquí desde el estudio de Meyer Lab, laboratorio en Meyer Lab Radio. Así que les esperamos para el próximo programa. Muchas Muy gracias. bien. Muchísimas gracias a todos y hasta el viernes. Chao. Chao.